Presente.
Y allá la ventaja es que no es como el derecho, que se complica para ejercer en otros países. Cuando tú eres médico, eres enfermera, vas a decir las enfermedades son iguales para alguien que es de color blanco y de ojos azules que para alguien que es afroamericano. Digo, tal vez cada grupo tendrá un determinado específico grado de enfermedad. Por ejemplo, en México estamos propensos a la diabetes. En Europa ustedes lo saben mejor que yo, que varios de esos países ya son países viejos. Tú vas a varias zonas de Europa y es raro que encuentres a alguien pobre. En España lo ves incluso, que es un país, digamos, que está al margen del occidente de Europa. Pues hay pueblos ahí que simplemente vas a Ponferrada y todo eso, pues un pueblo que tiene que ser lo mismo. Pura gente de tercera edad. Pues ¿qué te va a hacer? ¿Qué va a hacer tanto? Si estás de la tercera edad hay que estar en paz. O sea, pelando por las edades de ustedes. Y hasta cierto punto medido. Yo ni quiero ni el cuerpo me aguanta, ni quiero. Le pierdes el gusto hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces lo ves en Ponferrada, lo ves en algunas, cuando te vas a pueblear a España, que son ciudades muy pequeñas, pues sí, desde luego que es otro concepto de desarrollo. En esos países estás pensando qué vas a hacer con tu tiempo libre. Ese es un factor para ellos. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y aquí en Oaxaca, ¿tú qué esperarías? Que dijera, que me vaya mejor económicamente o me voy a otro lado. Y punto. Entonces la globalización, todo esto se le por la globalización, hablamos de un solo mundo. Las telecomunicaciones son un ejemplo de globalización porque mal o bien casi todo el planeta está interconectado. Están los satélites, hablamos de una serie de satélites, de fibra óptica, de cableado submarino, y por ahí pasa información. Pasa tu llamada telefónica, pasan tus mensajes, pasa la información que estás consultando. La regulación del impacto de las telecomunicaciones ha sido un problema para varios países, no es exclusivo de México. México no inventó el problema, ni lo inventamos los mexicanos, les aseguro que varios han tenido problemas parecidos. Pero, a ver, ustedes han escuchado sobre el Big Bang. Por ahí, cuando estaba haciendo la maestría, creo que estaban haciendo un experimento de Big Bang en Suiza, haciendo una simulación del Big Bang. ¿Cómo habrá sido? Bueno, aquí vamos a aplicar la teoría del Big Bang. Porque, ¿de dónde vino exactamente todo esto? ¿Y todo esto de qué? De estar hablando de una liberalización de las telecomunicaciones. Liberalización, ¿qué quiere decir? Que entran a jugar a las telecomunicaciones todos. Como dicen vulgarmente, es un todos contra todos. Es un juego. Nada más que ese juego, que alguna vez jugamos de niños, lo estamos llevando al terreno de las telecomunicaciones. ¿Y dónde vino todo esto? Todo este gran cambio. A ver, si México durante décadas fue un monopolio público de telecomunicaciones, la pregunta es, ¿por qué cambiamos? Como dicen vulgarmente, si tú te das una cosa en tu casa, ¿para qué? Como pues diríamos en la calle, ¿para qué te metes en broncas? De a gratis. Era lo que te platicaba contigo, Guillermo. Como la gente que decide emigrar a otro país y dice, me la voy a jugar en otro país. A ver qué Dios me tiene de parado o su fracaso, o a ver qué onda, ¿no? Pero me la voy a jugar. Bueno, si estábamos aquí tan a gusto, con que Telmex la manejara el gobierno federal, como dice la canción de Juan Gabriel, pero qué necesidad. Pues la canción es una belleza de canción. Es más, yo creo que Juan Gabriel le deberían de dar un doctorado en filosofía con mención honorífica. Se lo merece. Las canciones que tiene José, bueno, ya todos fallecieron, ¿no? Pero pues era pura filosofía la que te trataba. Pero qué necesidad. O sea, pues tú dices, pues aquí te canto la canción, a ver, póngala de Juan Gabriel, tienes necesidad, a ver, póngala, con confianza, saquen su teléfono, a ver, pongan una parte de esa canción, un cachito. O sea, si aquí todo lo manejaba el Estado en telecomunicaciones, en telefonía, y teníamos a Televisa,
pues era la única que distribuía televisión en México de manera comercial. Pues, a ver, pongan la canción de Juan Gabriel. No les dé pena. A ver, pongan, pero ¿qué necesidad? A ver, ¿quién la quiere poner? A ver, tú aviéntate, Guillermo, no pasa nada. Acabo que nadie está grabando, hombre, ¿verdad? Hola. Aquí nadie graba, nadie se entera. Eso está de adorno, hombre. A ver, ¿quién quiere poner la canción? Pero ¿qué necesidad? ¿Es esa? A ver. Un trocito. A ver. Ahí va toda la letra. Y ahí dejen. Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? O sea, aquí está Juan Gabriel, ¿no? Digo, esa canción está dando mi clase de hoy. Porque pues si estábamos así, como dicen vulgarmente, ¿para qué inventaron derecho de las telecomunicaciones? ¿Y para qué tengo aquí a un orate como yo? Y se pone a platicar que para él lo máximo es morirse en Marte y que le recen al Padre Nuestro en el suelo marciano. Digo, pues qué necesidad de ahí está la canción, ¿no? Pues si estábamos así, pues ya cualquiera pues yo veía una merece, ya nos vamos, ¿no? Ya nos dedicamos a otras materias, ¿no? Algo más sustancial, ¿no? Entonces, ¿de dónde vino esa? ¿Pero qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? ¿De dónde vino? A ver, hablamos de globalización. ¿Cuál es el caso emblemático? No lo puedes esquivar, no te puedes desviar, no lo puedes evitar, tampoco. O sea, es como un caso que permanentemente vas a estar en contacto. Te guste o no, pero ahí va a estar el caso. ¿Y cuál es ese caso? Es el caso que si en este caso prácticamente no sé qué hubiera pasado, al menos en el occidente del planeta, en las telecomunicaciones. ¿Qué hubiera pasado? Me la ponen muy difícil, no lo sé. No sé, ni siquiera, no sé si ahorita existiría esta asignatura. ¿Cuál fue el caso? Es la American Telephone and Telegraph Company, la AT&T. Y aquí seguimos con la canción de Juan Gabriel. Pero ¿qué necesidad? O sea, sí, pues ¿para qué teníamos problemas? A ver, digo, si aquí teníamos a Telos y a Tigras Cámaras en Televisa, no dicen nada bien. Pues no entiendo por qué me la están complicando tan bien. Estábamos re bien. Digo, pues ¿para qué te metes en problemas de agravios? ¿No? Diría yo ni que ¿por qué te metes en broncas? De agrapa, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué haces eso, no? Pero viene este caso, AT&T. Y como yo les dije, si no todos los inventos, por ejemplo, como el teléfono ya vimos que fue un italiano, porque finalmente, post-mortem, digo, bueno, tú lo inventaste, pero quien lo vendió fue Alexander Graham Bell. Y aún ahí hay polémica, porque si leen el caso de Elisha Gray, pues Elisha Gray también le pidió a Graham Bell, oye, yo inventé primero este aparato, yo inventé algo parecido. Pues Graham Bell tenía como bueno, digo, no era abogado, pero pues, se comportó como abogado coyote. Pues dijo, ¿sabes qué? Yo lo voy a registrar. Y como dicen vulgarmente, pues habrá sido otro, pero el que se llevó la lana fui yo. Y él fue el que explotó el invento. Digo, es un caso que hasta parece dar risa, ¿no? Pero bueno, Graham Bell no era norteamericano, pero oficialmente, al final del día, quien haya sido el inventor, o el inventor, digo, luego dicen por ahí que luego hay damas en la historia escondidas, también. Por ahí se dice, hay un chisme de que hubo una papa en el Vaticano. Una mujer papa, una papa. Entonces, pues bueno, no sabemos, ¿no? Luego hay cosas que pues, es muy difícil decirte si pasó esto, o fue alguien que inventó algo, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿en qué país se empezó a explotar este invento? Pues fue en Estados Unidos. Ya quién fue el inventor, pues ya dijimos que el Congreso acabó reconociendo 100 años después de que falleció este señor. Ahorita, fíjate, ya ni recuerdo el nombre, el italiano, que fue el que pues, inventó el aparato. Bueno, pero se empezó a explotar allá.
¿En dónde se inventó la computadora? Pues en los Estados Unidos de América. ¿En qué país se inventó el teléfono celular? En los Estados Unidos de América. Entonces, si uno le gusta Estados Unidos o no, eso es otra cosa. Pero sí les voy a decir algo. Ahí es donde empezó la explotación de todos estos servicios. Ahí no tiene nada que ver si te gusta el inglés, si te caen bien los norteamericanos o piensas que fue un error de Dios habernos puesto como sus vecinos. Pero también hay gente que dice, pues fue un error de Dios habernos puesto de vecinos como a los norteamericanos. Bueno, está bien. Digo, si alguien piensa diferente, está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que ahí es donde se empezaron a explotar las telecomunicaciones comercialmente. Ya lo que haya pasado después y lo que se ha desarrollado en otras partes del mundo es otra cosa. Pero ahí empezaron. Entonces, ¿quién empezó con el emporio de AT&T? Históricamente, pues fue Alexander Graham Bell. De ahí nació la AT&T. O sea, Graham Bell, ¿qué mérito tuvo? Más allá del debate de quién inventó el teléfono, el mérito que tuvo fue que él empezó a explotar eso comercialmente. Aunque la invención esté cuestionada, sigue siendo cuestionada, pero él empezó a explotar comercialmente. Y ahí es cuando nació las compañías Bell. Por eso yo les puse al principio de este semestre, hace como 2 semanas, el video de los laboratorios Bell. Los laboratorios Bell que han creado, pues han creado muchas tecnologías. Son laboratorios que han funcionado para AT&T. Entonces no es nada más vender el servicio o vender teléfonos, sino que han desarrollado tecnología. Entonces, ¿cuándo empezamos con el emporio Bell? Y es quien empezó a explotar comercialmente los servicios telefónicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando, compañeros? AT&T prácticamente nació a finales del siglo XIX. Entonces, no es una empresa nueva. Aunque ahorita esté en el servicio de streaming y trabaje con la CNN en Estados Unidos, no es una empresa nueva. Es una empresa que ya tiene mucho camino recorrido. Pero esto no es una clase de historia tampoco. Pero lo tengo que decir. Sin ese desarrollo de AT&T, pues tampoco, no sé de qué estaría platicando ahorita. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé. La imaginación me alcanza, no me alcanza. No lo sé qué hubiera pasado. Pero por ahí me decía un maestro, que yo les platico lo que pasó. Y lo que pasó es que AT&T empezó con la explotación, las compañías Bell, del teléfono. Es quien lo ocupó comercialmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa al principio, a finales del siglo XIX? En algunas ciudades de Estados Unidos que estaban creciendo, también había mucho cableado. Por ahí tengo unas imágenes en Facebook, en donde se ve cómo era la ciudad de Nueva York. Hubo una etapa en que había una de cablerío en las calles, que decían, digo, pues sí está bien complicado, ¿no? Digo, aparte que se ve feo tanto cablerío, pues esto no es, pues no es práctico. Y claro que eso lo tuvieron que mejorar, por eso ya vas a Nueva York y no ves cableada la ciudad. Todo el cableado en esas ciudades es subterráneo. Igual que a varios países de Europa. En Canadá también, es raro que veas, le llaman el cableado aéreo, los cablecitos que ves luego por Colombia, ese es cableado aéreo. Y aquí en México pues todavía hay muchas zonas que tenemos cableado aéreo. Pero allá por ejemplo en Estados Unidos hay muchas ciudades que el cableado simplemente es subterráneo. No lo ves, ahí está, pero está abajo. ¿Correcto? Bueno. Entonces se empieza a explotar el teléfono. En los Estados Unidos se crea la primera infraestructura, el primer cableado de teléfono. Y es cuando empieza la compañía Bell. Entonces, cuando estamos hablando del emporio de AT&T y de la industria de telecomunicaciones norteamericana, no es una industria novata. Fueron los que empezaron en el planeta con todo eso. Ningún otro país del mundo, ninguno, ni el Imperio Británico, empezó con esa infraestructura de telecomunicaciones. La tenía Estados Unidos y punto. Entonces ahí hubo mucha explotación comercial. Por ahí, si a alguien de aquí le interesa lo de las patentes, posteriormente Elisha Gray
que fue otro personaje que se pelea la patente del teléfono, Elisha Gray, también ahí le litigó a Graham Bell, diciendo, oye, yo inventé primero un aparato parecido, la patente es mía, ¿no? No hablo mal de ellos, pero Graham Bell fue quien empezó a explotar comercialmente. Él empezó con el negocio, eso sí. Y eso sí creo que nadie le ha ganado. O sea, él empezó, bueno. Entonces, ¿qué pasa en unas cuantas décadas? Por 1890, en los Estados Unidos. ¿Qué creen que empezó a pasar? Cuando termina la Guerra Civil Norteamericana, ¿quién fue? Algunos dicen que fue el último en morir de esa guerra. ¿Quién fue? Que lo asesinaron. ¿Quién fue? Fue Abraham Lincoln, como presidente norteamericano. Lo mataron en un teatro. ¿Ustedes nunca han visto esa película de blanco y negro? ¿Cómo lo mataron? Fue un pato que lo asesinó. Estaban en función, le dispararon. Lo mataron a Lincoln. Les digo, o sea, ustedes ven la historia de Estados Unidos y pues sí se dan cuenta que la chamba de ser presidente de Estados Unidos es muy peligrosa. Hay presidentes que los han matado en el carro. A Kennedy también. O sea, no, sí, pues no, pues una chamba peligrosa. O sea, yo creo que el hombre probablemente más cuidado del mundo es el presidente norteamericano. Tú cuando vas a la avenida Pensilvania, en Washington DC, hace años que cerraron esa avenida. O sea, para los coches, ya no más pasan los peatones, tú pasas a pie. ¿Sí saben por qué la cerraron? O sea, ya están, pues ya pasas a pie, pero no en vehículo. ¿Por qué la cerraron? Porque por ahí hubo alguien hace muchos años, antes de que ustedes nacieran, que se puso a jugar con un rifle y se puso a disparar. Y no salió la televisión. Entonces ya cada vez hay más medidas. Lo que es Avenida Pensilvania, donde está la entrada principal. Y pues bueno, ahí tú pasas como peatón. Y pues luego ves ahí a los agentes norteamericanos gigantes. Y pues, desde sí ponen estos señores. No nada más de verlos, ¿no? Y con unas camionetotas, o sea, de hecho la limusina presidencial, antes, ¿quién fabricaba esa limusina? La venden en juguete, por la tienda de Washington DC, yo la vi en juguete. La fabricaba la Ford Motor Company, el vehículo del presidente de Estados Unidos. Ahorita creo que es un Cadillac. El Cadillac es una belleza yo lo tengo en miniatura, un Cadillac. Está precioso el Cadillac. Pero pues ya tiene pues todas las medidas de seguridad, ¿no? Pero pues te das cuenta que ser presidente de Estados Unidos es una chamba peligrosa. O sea, nunca falta el francotirador, nunca falta, por ejemplo, con Reagan en los 80. Lo de él fue un milagro, que no lo hayan matado. Sí, vean ese video del atentado, donde le disparan a Reagan. Y fue con balas expansivas, me parece. Bueno, yo no soy perito en balística, pero hay unas que son expansivas. Y esas balas, pues se sobreentiende que si te disparan, no es nada más que te disparen, sino que explotan dentro de tu cuerpo. Y lo de Reagan yo creo que fue un milagro de Dios, sinceramente, porque a Reagan una de las balas pasó cerca de su corazón, pero no explotó la bala, o sea, falló. Dispara aquí está, que era muy peligroso aún así, pero la diferencia entre que a Reagan le salvaron la vida o que hubiera muerto es que esa bala no explotó. No falló, por lo que sea. Pero la bala aquí se quedó, pero no explotó. Y ese detallito tal vez tan microscópico, esa fue la diferencia entre que a Reagan le salvaron la vida, o que simplemente ahí hubiera muerto. No les la salvaron, fue, me parece que en la Universidad de Washington, ahí fue el atentado, fue en Washington. Entonces, al señor le salvaron la vida. Tan es así que se reeligió como presidente de Estados Unidos, murió muy grande Reagan. Murió me parece que no sé, era Alzheimer, me parece. Ya falleció como a los 90 años, o sea. Y ya se dice que ya no reconocía nada, y ya la enfermedad es muy fea, el Alzheimer. Ya dejó de reconocer a mucha gente, ¿no? ¿Cuándo terminó el gobierno de Reagan? Acuérdense que fue en 1989.
los 8 años de presidente. ¿Quién le siguió? George Bush padre. Bueno, ya todos ellos ya fallecieron, Reagan ya falleció, George Bush padre también ya falleció. A ver, Bush padre, ¿cuál fue uno de sus méritos que tuvo en la Segunda Guerra Mundial? Él fue piloto de combate. También murió muy grande. Ahorita ya, ¿quién queda vivo? Pues queda vivo su hijo, George Bush hijo. Pero George Bush padre ya falleció. Entonces, ahí vemos en Estados Unidos qué pasó a finales después de la Guerra Civil. Viene un gran desarrollo industrial en Estados Unidos. ¿Correcto? A ver, ¿cuáles son las familias que ahí se van inmortalizando en la Unión Americana? Después de la Guerra Civil. ¿No era los Rockefeller? Los Rockefeller con el petróleo. O sea, Rockefeller tuvo ahí ese genio, porque él empezó a explotar el petróleo y un día de tantos, ¿cómo transportabas tu petróleo? A través del ferrocarril. Y un día de tantos hubo un problema con el ferrocarril y Rockefeller dijo, ¿por qué ya no transporta el petróleo de otra manera? Pues todo el mundo le preguntó, pues ¿cómo quieres transportarlo si no hay ferrocarril? O no te están dejando transportarlo por ferrocarril. Y él inventó los ductos. Él dijo, ¿por qué no traes unos tubos? Me va a salir carísimo esto, pero pues yo puedo mover mi petróleo. El ferrocarril, pues que haga lo que quiera, yo ya no lo necesito, ¿no? Y ahí empieza el emporio de los Rockefeller. ¿Qué otra familia también ahí vino? En esa época en la Unión Americana. ¿Quién manejaba los ferrocarriles? Que por ahí se dice que era muy buen boxeador, el dueño del ferrocarril. ¿Quién era? Que ahorita dicen por ahí que ya su tataranieto ya vive pobre, que se acabó toda la fortuna de los descendientes. Bueno, no sé si eso sea cierto. Si tengo otra vida, pues yo quiero ser Carlos Slim en la siguiente. Pero, a ver, ¿pero quién fue? Díganme, que era muy bueno para los trancazos, por cierto. Se dice que daba muy buenos puñetazos. Vanderbilt. ¿Quién fue otro millonario que van haciendo ahí? Que por cierto, ese millonario fue uno de los fundadores de la Universidad de México. Con ese millonario ya estaba literalmente en sus últimos días de vida. ¿Quién fue? Que él empezó un gran emporio también. A ver, díganme ustedes cómo se construyó el Empire State y los rascacielos de los Estados Unidos. Son de principios de este siglo, perdón, del siglo pasado, del 20, o finales del siglo XIX. Empiezan a crecer mucho las ciudades en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo le hicieron los norteamericanos para empezar a construir rascacielos? Digo, hubo varias tecnologías que se empezaron a ocupar para construir edificios altos, pero ¿cuál fue una que ayudó mucho? ¿Me van a decir el elevador? Es una. Pues sí, claro, el elevador por sentido común, nadie te sube hasta el piso 70 corriendo. Bueno, hay que sí lo hace, hay competencias de eso, pero no lo haces diario. A ver, el elevador me ayudó mucho a subir. Pero ¿qué otra tecnología ayudó mucho? Y fueron nuevos materiales que se empezaron a emplear en las construcciones, que con eso cambiaron mucho la ingeniería civil. ¿Cuál fue? Otro fue el concreto. ¿Y cuál otro material? Y con eso les contesto quién era ese magnate. Que él fue uno de los fundadores de la Universidad de México, uno de los padrinos, en 1910, que fue un padrino de la Universidad de México. ¿Quién? A ver, díganme. ¿Se dan? Bueno, a mí me salió con tal William Randolph Hearst, no sé si sabes. Andrew Carnegie. Ah, no. Él estaba en el acero. Él era el hombre del acero. Y gracias al acero, fue uno de los materiales que se ocupó para construir rascacielos. Andrew Carnegie. A ver, búsquenme en su celular cómo se escribe Andrew Carnegie. Si no me falla mi memoria, sí se escribía. Andrew Carnegie. El de los ferrocarriles, ¿cómo se escribía? Vanderbilt. ¿Y cuál fue otro millonario que también nació? Que por cierto, ese millonario no falleció en territorio norteamericano, falleció en Italia.
¿Cómo se llama ese gran millonario? Que él empezó con los servicios financieros a gran escala. JP Morgan. JP Morgan. Él falleció en Italia, desconozco por qué él falleció en Italia, pero se dice que cuando esa noticia llegó a los Estados Unidos de que había fallecido JP Morgan, ¿qué hicieron en la ciudad de Nueva York, en el Wall Street? Ondearon la bandera norteamericana. ¿Y a quién le hacen ese honor? Para ondear allá la bandera americana en Wall Street, cuando fallece un presidente. Pero él no fue presidente de Estados Unidos. Bueno, pues ese respeto le tenían su competencia. Decían, no eres presidente, pero te respetamos. Y se le hizo ese honor. ¿Por qué falleció en Italia? Esa es una buena pregunta. También quisiera saber por qué falleció en Italia y no en Estados Unidos, pero bueno. Y viene esta gran familia. ¿Y cuál fue la siguiente generación de empresarios, compañeros? Porque por Rockefeller manejaba el petróleo. Y las máquinas se mueven con petróleo. JP Morgan con la lana. No puedes concebir una sociedad que no tiene servicios financieros. El señor Andrew Carnegie dijo, aquí hay nuevos materiales para construir, me hacen ciudades y puentes colgantes. Y ahí los tienes. ¿Y qué generación vino posteriormente? Porque pues de esta generación, damas y caballeros, pues viene también el vender el teléfono, Graham Bell. ¿Y quién sigue de esa generación? Ellos fueron pioneros en muchas actividades económicas, pero ¿quiénes siguieron? Porque varios de ellos llegaron a la tercera edad, porque fue falleció muy grande. Pero ¿quién más, quién siguió? ¿Qué otra generación vino? Y que esa generación también vino a inventar muchas cosas. ¿Qué generación vino? A ver, ¿me quieren decir? Henry Ford. Henry Ford. ¿Cuándo se creó la Ford Motor Company? En 1904. Y Henry Ford fue quien creó ese gran emporio. Esa es una generación posterior. ¿Esto qué nos quiere decir, compañeros, en el contexto mundial de Estados Unidos? ¿Qué nos quiere decir todo esto? ¿A qué país recurrió Europa cuando estaba en guerras mundiales? A Estados Unidos. ¿Por qué país inclinó la balanza de Europa a favor del Occidente? ¿Cuál fue el factor? La entrada de Estados Unidos en la guerra. Cuando vayan a Washington, hay un museo por donde está la biblioteca del Congreso. Y van a ver las caricaturas de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos también intervino en la Primera Guerra Mundial. Y con eso paraban a los alemanes. ¿Y por qué Estados Unidos le pudo hacer frente a ese conflicto? Vean toda la industria que tenía. Digo, ¿quién proveyó al ejército aliado cuando necesitaban ametralladoras, submarinos, barcos de guerra, tanques de guerra? ¿Quién proveyó de todos esos materiales? Pues fue la industria norteamericana. Ellos proveyeron de todo eso. ¿Qué empresa proveyó de mucho armamento? La Ford Motor Company. ¿Qué otra empresa también proveía de armamento? La Chrysler. Se dedicaron a hacer muchas armas. Y órale, a mandarlas al campo de guerra. Entonces Estados Unidos inclina la balanza para los aliados. En la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda también fue lo mismo. ¿Y esto qué nos quiere decir en el contexto industrial? Pues que era la gran potencia en manufactura y en servicios. A ver, les quiero hacer una pregunta y ahorita entramos en la explotación del teléfono. Cuando Europa Occidental queda destruida, cuando la Volkswagen la tuvieron que levantar literalmente de los escombros en Alemania, después de que varias ciudades alemanas cayeron, la pregunta es, ¿cómo le hizo Europa Occidental para reactivar su economía? ¿Quién fue el país que prestó? ¿Sí saben? ¿Y cuánto prestó?
¿Cómo se llama ese programa de Estados Unidos? ¿Saben, mis lindas compañeras? ¿Cómo se llama ese programa para que Europa pues reiniciara? Porque pues pierde la Segunda Guerra Mundial Alemania, pero pues Europa Occidental quedó literalmente destruida, salvo España y Portugal. ¿Y sí saben por qué España no quedó destruida? Porque España tuvo guerra civil antes de la Segunda Guerra Mundial, por eso. Entonces los españoles ya no combatieron en la Segunda. No, pues ¿cómo voy a combatir si yo ya tuve mi guerra? Yo fui anfiteatro, pues conmigo ni cuentas, yo apenas si puedo con mi alma, ustedes peleense, yo, como dicen vulgarmente, yo no tengo aquí ni baila en el entierro. Pero ¿cuál fue ese programa para que Europa reiniciara su actividad económica? ¿No lo vieron en derecho económico? Fue el Plan Marshall. ¿Y cuánto prestó Estados Unidos a Europa Occidental? 13,000 millones de dólares para que Europa Occidental se reactivara. Ustedes vean el tamaño de la industria norteamericana. Y el teléfono no fue la excepción. Entonces ahí fue la explotación comercial. Entonces, ¿qué pasa a finales del siglo XIX? Las ciudades norteamericanas crecen. ¿Qué ciudad crecía mucho? La ciudad de Nueva York. Si ustedes van a San Diego, también estaba creciendo San Diego. Varias ciudades de California. Entonces van creciendo las ciudades. ¿Y qué van instalando, compañeros? Mientras van creciendo. ¿Qué instalaron? Dicen, bueno, pues se construyó ferrocarril. Sí, es correcto. ¿Y qué más se construyó? Metro, sí, en la ciudad de Nueva York. Existe desde el siglo XIX en Nueva York. No sé cuál es el metro más antiguo, si el de la ciudad de Londres o el de Nueva York. Entre esos dos es el metro más antiguo del planeta. Por eso cuando van a Nueva York, luego el metro lo ven bien marihuana, pues hasta para moverte ahí. Está bien difícil moverte ahí. No es como aquí está bien fácil para moverte. Hasta con los mapitas que te ponen, los dibujitos, es muy difícil que te pierdas. Allá sí te pierdes. Porque pasan, luego hay 3 andenes y hay un convoy que va con el número 13. Y el 13 no se detiene en 3 estaciones. Y el 25 no es para la siguiente, pero el 25 te lleva hasta Bronx. Y hasta ves que los trenes no son tan parecidos. Luego como que están ahí ensamblados, una cosa, tiene una magia el metro de Nueva York muy especial. Y las ratotas que ves de 4 patas, yo sí las vi, dije, ay, qué ratotas, pero estas son ratas de primer mundo, ¿no? Tío, ¿quién sabe qué les darán de comer? Pues son unas ratotas. Y luego hay unas estaciones, cuando vayan allá, si alguien ya fue, esas estaciones son una maravilla para hacer una película de terror. O sea, yo creo que una productora, si busca algo que diga, no me salga muy caro, que sea un excelente escenario para hacer una película de terror, métete a los andenes, a las estaciones del metro de la ciudad de Nueva York, y ese es un lugar maravilloso. De hecho, hay una película de terror que se desarrolla en los trenes. Sí. Y está bien interesante porque es como que un... Y no le inviertes nada. Ajá. Sí, es que son unas estaciones que tienen unas características de película de horror. O sea, yo no sé esa ciudad qué magia tiene cuando vas. Dices, oye, pues esto aparentemente está desordenado, que no lo está, pero está ordenado a la larga. Y yo creo que ha de ser la gran variedad cultural que hay en Nueva York. Lo que le hace, es una magia que tiene. O sea, esa ciudad tiene una magia. Vas y dices, algo tiene esta ciudad, que le encuentras defectos. Y como dice una canción, creo que de Arjona, ¿no? Entre más defectos te veo, más bonita te ves. Pero bueno, viajen por eso, búsquense sus oportunidades y vean ustedes por ustedes mismos. Entonces iba creciendo. En el siglo XIX, muchas empresas construían metro en Nueva York. ¿Saben cuántas estaciones hay en la ciudad de Nueva York de metro? Hay cientos de estaciones. Es una locura de metro que, si ustedes me dicen, lo conoces todo ni remotamente. Pero también, ¿qué se va desarrollando mientras se construye el metro? Mientras el ferrocarril prácticamente toca varios puntos del territorio norteamericano, el teléfono. Entonces, ¿cuántas líneas telefónicas había en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX? Muchas.
Y es increíble, ¿no? Por el año 1900, ¿cómo está en Nueva York? Lleno de líneas de teléfono. ¿Y eso ustedes creen que no generó problemas a la larga? Es una industria que literalmente ahí creció, pero también ahí estuvo el germen del conflicto. Es un gran desarrollo tecnológico, pero ahí viene el germen de varios conflictos jurídicos para explotar los servicios de telecomunicaciones. Como dicen vulgarmente, aquí arreglamos esto, pero ya desarreglamos aquello. Ya te arreglé esto, pero ya te descompuso otra cosa. Y desde ahí ya empezaron los conflictos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la empresa que empezó a explotar prácticamente la mayoría de las líneas telefónicas? Díganme ustedes, ¿quién empezó? Fue la AT&T, compañeros. AT&T empezó. Y desde ahí, como diría mi abuelita en paz descanse, desde ahí empezó el problema. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron de las primeras demandas que fueron contra la AT&T? De las primeritas. Y que hasta la fecha sigue siendo cuestionado. Demandas antimonopolio. ¿Quién operaba la mayoría de las líneas telefónicas de las ciudades más grandes? La AT&T. Era ahí. ¿Y quién fabricaba la mayoría de los equipos telefónicos que ocupaban los norteamericanos? Era la AT&T. Entonces era doble monopolio. Decías, pues tú manejas todas las líneas telefónicas, o la gran mayoría, pero tú también manejas, tú eres el que vende más aparatos telefónicos. Y todos son marca AT&T, todo. Y si no todos, los principales. Qué interesante, ¿no, compañeros? Entonces, lo que aquí estamos platicando, prácticamente traemos pues un sobrante del siglo XIX. Y con ese sobrante seguimos en conflicto. Y va a seguir. AT&T, ¿cómo le llamaríamos también? En términos de la competencia, ¿cómo le puedes llamar a AT&T? Le puedes llamar el operador histórico. También, si le dices, es que es el operador histórico de Estados Unidos, no hay ningún problema. Le puedes llamar así. ¿Está mal llamado? No. ¿Correcto? Déjenme, les voy a poner unos videos que les seleccioné para que ustedes vean todo lo que ha pasado con AT&T prácticamente a lo largo de más de 100 años. Y vamos a desglosar jurídicamente qué es lo que nos importa de eso. Acuérdense del Big Bang. Estamos ahorita en el inicio del universo, cuando toda la materia estaba concentrada en un punto, según esta teoría. Estamos en eso. Hagan de cuenta que esa materia apareció, que también esa es otra pregunta, ¿cómo apareció esa materia ahí? Pero bueno, ya nos complicamos más, pero bueno. A ver, compañeros. Ahorita les hago una pregunta de cultura general, ¿eh? A ver, díganme ustedes cómo se llama la película en donde Steven Spielberg, como director, fue una pequeña mofa de lo que había pasado en Pearl Harbor. ¿Cómo se llama esa película? Una pequeña mofa que hizo Steven Spielberg. Fue de sus primeras películas. No me van a decir que en Jurassic Park, como No, yo me digo a sus primeras películas. Y tú ves la película y sinceramente me la pasé riéndome en toda la película. Si él quiso que te rieras, conmigo lo logró. Era una mofa, donde todo el mundo, me encantaba que todo el mundo se burlaba de todo el mundo en esa película. Nadie se salvó. ¿Cómo se llama esa película? Y está bien fácil el nombre, está regalado. Rescatando tu lado. No, esa fue después. No, y fue una tragedia, porque es como No, pues que fue muy triste porque acuérdate de la señora Bryant.
Ryan, perdón. La señora Ryan, que quién sabe cuántos hijos habían estado en la Segunda Guerra Mundial y a todos ya los habían matado en campo de batalla. Ya nada más quedaba James Ryan. Y esa fue la misión, esa desarrolla toda la película. Yo creo que ya la vieron, ¿no? Cuando le encargan al pelotón del Capitán Miller, que era Tom Hanks, ¿sabes qué? Me rescatas a este cuate, me lo regresas ileso a los Estados Unidos. Y esa era la misión. Y pues ahí, ¿qué actuación de Tom Hanks? Que él era el que lideraba, o sea, él era un cuate que lideraba a todos sus hombres, pero no sé si vieron que cuando él ya disparaba, luego tenía así la mano, empezaba a temblar. Fue un papelazo, pero no fue esa película, que ahí sale la canción de Edith Piaf, por cierto, en esa película. Pero a ver, ¿cuál es la película de la que les digo? La de Ryan, esa fue años después, que fue muy buena película, pero... A ver, ¿cómo se llama esa película? Que ahí sí fue pero fue cómica, o sea, todo el mundo se acabó... Era una burla, o sea, entre todos se burlaban de todos, en esa película. A ver, ¿alguien me puede decir el nombre? Esta era de 1941. Esa película cuando la vean, es de las primeras que hizo, tú te das cuenta y dices, no, esa está pero viejísima. Y en esa película es una mofa entre norteamericanos, porque acuérdate que invadieron Pearl Harbor los japoneses. Y en esa película sale qué pasó en Los Ángeles, California, cómo vivía la gente después de la invasión de Pearl Harbor. Y en esa película cuando la ves te la pasas riendo, porque toda la gente vivía con terror, porque decían es que nos van a venir a invadir los japoneses. Pero ahí era un terror colectivo. Y toda la gente era una locura, una locura colectiva, en que todo el mundo veía japoneses por todos lados. Y ahí en los diálogos dicen, es que prohibió un japonés, y ahora ya es muy común ver japoneses, a ver si no nos vienen a atacar, ¿no? Y ahí salen unos tanques de guerra norteamericanos, sale un militar, y un ciudadano americano le dice, oye, es que creo que aquí hay un japonés, creo que nos van a invadir. Y todo el mundo veía japoneses por todos lados. Y pues el del tanque de guerra dice, a ver, dar una vuelta al cine, ¿no? Un típico cine de los 40, ¿no? Y no, pues no, nadie veía a los famosos japoneses que todo el mundo había visto, ¿no? Y ahí lo chistoso es que sale un submarino. Y en ese submarino resulta, y ese sí era real, que venía un soldado nazi y venía un japonesito y en realidad sí los estaban espiando. Pero nadie atacó Los Ángeles, pero sí los estaban espiando. Pero ahí la burla es que todo el mundo ahí se sentía que los iban a invadir, pero el chiste es que nadie localizaba lo que estaba pasando, nadie sabía lo que realmente estaba pasando. Y ahí sale un piloto que tiene cara de loco y decía, no, si llegan estos japoneses, van a ver cómo les va a ir. Yo me los bombardeo, ¿no? Y pues el piloto ahí sale como loco de la película, porque al final de cuentas ni le disparó a nadie. Entonces, pero él decía que iba a salvar a la ciudad completa, ¿no? No, está bien chistosa esa película y no la he conseguido en DVD. Pero yo la vi en televisión por cable y no, me da una risa. O sea, dije, bueno, pues esta película, si este señor quería hacerte reír, era una burla, o sea, de todos, ¿no? Y decía, no, y yo les voy a invadir. Y una casa, hasta un cuate, creo que ahí sale en una escena que tiene un tipo cañón militar en su casa. Y digo, si llegan estos japoneses, yo les voy a llevar. Hasta la fecha, pues yo digo, ¿dónde habrán quedado esos nipones? Salvo vean la escena de ese submarino. Y ahí un japonés anda hablando con un alemán. Y pues no los iban a invadir, pero sí los estaban espiando. Esa era la verdadera historia de esa película, ¿no? Pero pues bueno, el que se supone loco es el que iba a disparar. Y dijo, no, aquí van a ver. Yo nunca vi que le disparara a nadie. Entonces, pues bueno. Miren, aquí hay varios archivos. Aquí vienen las sentencias AT&T. Les digo, hay tantas cosas que platicar de este tema, de veras. Pero me voy a ir a un video. Esto también pertenece, bueno, a esta colección de archivos que tengo para esta materia. Aquí vamos a ver qué pasa con AT&T en este video. Y yo les tengo que desglosar qué pasó jurídicamente. ¿Por qué se vino ese Big Bang
para varios países del occidente del mundo. Miren, ay, espérame. No, espérame. Tranquilo. Es que me empiezo a emocionar tanto con esto que siempre, como dicen vulgarmente, algún error tenía que cometer. Dejé conectada la bocina. Ahorita regreso. A ver, con razón no se escucha. A ver. Telephone, and it is safe. Undoubtedly, one of the greatest inventions of the 19th century was the telephone, and it is safe to say that the world would not be the same without it. That's why today we'll be exploring the company that built the American telephone system and that remains the world's largest telecom business to this day, AT&T. This video is brought to you by Tab for a Cause, a free browser extension that donates money to charity with every new tab you open, without costing you a single dime. While there is some controversy over the true inventor of the telephone, it is Alexander Graham Bell that was awarded the patent, and it was his company that would go on to spread it across America. The phone came to life on March the 10th, 1876, and the first phrase ever whispered down the wires was, "Mr. Watson, come here, I want to see you," spoken by Bell to his assistant. Just a year later, he had already found several financiers to back his invention, including J.P. Morgan, and thus in 1877 they set up the Bell Telephone Company, and then the New England Telephone Company in 1878. Their motto was to license the telephone to local operating companies around Chicago, Boston, and New York.
Bell himself was much more focused on his work as an inventor. By 1879, he had sold his share in both companies to a group from Boston, who consolidated the two parts into the National Bell Telephone Company. If all these different names sound confusing, well, I see your point. But the real history of AT&T is all about whether it's one company or many. If you look at the largest telecom businesses in the world, you'll see that most of them were state-run telephone operators. China Mobile, Deutsche Telekom, Telefonica, all these and others started out as government entities that were originally run by the post office. But the US never had a state-run telephone operator, partly because it goes against the nature of American values, but also because for America, the telephone service was a business first and a utility second. So, why did the Bell Company license out the operating service rather than building its own networks and having complete control? It's not like they had any rivals, and they did own the patent. In short, it was simply a matter of time and capital. Bell's patents weren't indefinite, so the Bell Company had a limited time to cover as much area as possible before competitors could pop up. By licensing, it could avoid spending the millions of dollars necessary to set up the telephone service in a new area. Instead, it gave 5 to 10-year contracts to independent operators, who would pay the Bell Company $20 per phone per year, and then also give it the right to buy the operator's property once the contract was over. It was actually a pretty sweet deal. The company didn't have to invest a single dime in telephone lines and would get a fixed income with which to buy out the operator in less than a decade. But Bell had a more important place to spend its money, so in the end, the company only bought about a 30 to 50% stake in most of its operators. So what was this other project Bell was investing in? Well, part of the deal with the operators was that they could expand into their own territory, but could not link up with other operators, regardless of whether they were part of the Bell system. This meant that there was no effective way to make... ¿A qué se refiere cuando están en esta parte de la larga distancia? Primero, esa campanita que ven, durante años fue el logotipo de la AT&T. Durante años. ¿Dónde ven también esa campanita? Hay una película clásica que la ven. ¿Cuál es? Es una película de ciencia ficción, bueno, entre comillas, porque se adelantó mucho. Varias cosas que ahí mencioné ya están pasando ahora. A ver, ¿cuál es el nombre de esa película? En donde resulta que es una misión espacial por Júpiter. Que ese director fue de origen judío, norteamericano, que también dirigió la película Cara de Guerra. ¿Cómo se llama esa película? Es una película de los 60, viejísima, pero es una clásica. Que ahí resulta que una computadora era la que estaba a cargo de esa misión espacial, Odisea Espacial. Y cuando uno de los científicos que está alojado en esa nave se va a hablar al teléfono, sale la campanita de la AT&T. Y durante años ese fue el logotipo de la empresa AT&T, una campanita. Pero más allá de esa anécdota, ¿cuál es el conflicto que aquí se empieza a visorar? Porque pues AT&T ya estaba construyendo líneas por todos lados. ¿Cuál fue el conflicto que se empezó a visorar? Y que ya literalmente a los pocos años de que estás construyendo infraestructura ya vienen los primeros problemas. La larga distancia. ¿Y por qué era un conflicto para AT&T? Bueno, ¿por qué empezó a ser un conflicto para varios usuarios? Porque prácticamente, ¿quién tenía la mayoría de la infraestructura telefónica en Estados Unidos? La AT&T. Entonces, si tú contratabas por una empresa que no fuera AT&T y tenías que marcar a un número telefónico de alguien que no tuviera contratado con esa empresa, literalmente no podías hacer la llamada telefónica. El sistema no te dejaba. Vean ahí cómo AT&T va concentrando el mercado. Y vean esto, miren, sigan. Está hermoso este video. On distance calls, and that is what the Bell Company was interested in.
It was the only company rich enough to build its own network of long-distance telephone lines, and although in doing so, it ended up with a ton of debt, it now had a complete monopoly on the long-distance phone service. ¿Cómo The funcionaban las Bell Company centrales set up a telefónicas? subsidiary to manage this new network in 1885, and it called it the American Telephone and Telegraph Company, or AT&T for short. Over time, the long-distance network would become the backbone of the Bell Company. Even after Bell's patents had expired, AT&T were the only company that could provide service across the whole nation. Of course, local independent operators started popping up left and right. By 1907, they actually ran just over half of America's telephones. By that point, around 20% of American homes had a telephone, so there was a lot of demand for the service. But while you could use your local operator to call your boss or shout complaints at the mayor, the only way to make calls outside the city was through AT&T. Of course, this early network wasn't particularly good. The service quality was downright abysmal, not to mention the customer support. También cómo se llama la AT&T, es el sistema B. Entonces cuando hablen de AT&T le pueden decir, pues el sistema B. Luego les platico un chiste americano, el sistema B. Because of this public relations crisis and AT&T's immense debt, JP Morgan was able to take control of the company and to escape his old man, Theodore. El gran magnate de los servicios financieros. También, ¿qué otra compañía se estaba consolidando en esa época? General Electric. General Electric, ¿cuáles son algunos de los aparatos que produce para la medicina? La GE. Vail as president. He set about restoring AT&T's image and also decided to invest heavily in research and development, setting up the now famous Bell Laboratories in 1995. Bell Labs, by the way, is now owned by Nokia, and it's been one of the world's leading scientific institutes for almost a century. It's responsible for 8 Nobel Prize-winning works, including the creation of the transistor, the seed programming language, and the discovery of cosmic background radiation, one of the key pieces of evidence for the Big Bang Theory. But back to AT&T. By the start of the Second World War, it had $5 billion in assets, which was light years ahead of any competitor. Thanks to aggressive acquisition tactics, they controlled a huge majority of US homes and ran 98% of long-distance lines. They played a big part of the war effort thanks to the research done through Bell Labs and Western Electric, an early phone manufacturer who they had purchased in 1881. The war effort paid off for them too, since it caused a big jump in long-distance calls, which continued even after the fighting was over. After the war came the space race, where Bell Labs was once again a major player, this time with satellite technology. ¿Cuál fue la primera compañía privada que tuvo un satélite artificial? La AT&T. Es lo que están diciendo, es la primera empresa privada que tuvo un satélite artificial. Communication satellite Telstar 1 was the first to relay television and telephone calls through space, as well as getting the first transatlantic live feed. They worked hand in hand with NASA, but despite their heavy involvement with the government on research and development, there were some big question marks over their business practices, especially around how they controlled the telecoms market. An agreement was signed in 1956 that limited AT&T to the telephone business alone, and that also required it to license its patents to anyone who was interested. In 1968, a further ruling by the FCC forced AT&T to allow third parties to connect to their network, in an aim to stop their monopoly over the long-distance telephone lines. This eventually led to the creation of the answering machine, the fax machine, and the modem. So see, the FCC wasn't always bad. ¿Qué tuvieron que obligar a AT&T? Tuvieron que obligarla a compartir su infraestructura. ¿Qué significa compartirla? Que no importa yo con quién contrate el servicio telefónico. Simplemente mi llamada va a terminar, no me importa si es AT&T o es otra empresa. ¿Correcto? Para que AT&T no te esté bloqueando. Y miren. A access like that, AT&T still had huge power over the network, so the government fought a long and bitter battle with the courts that would take 8 years to settle.
Finally, in 1982, the United States versus AT&T ended with the breakup of the AT&T network, or Bell System as it was called, on antitrust grounds. A total of 7 independent companies were carved out of the former AT&T, leaving it a shell of its former self. These new companies came to be known as the Baby Bells. ¿Ya entendieron el chiste americano? Las Baby Bells. ¿Qué determinó el tribunal norteamericano? No, a ver, ¿cuál fue el tribunal que dividió a la AT&T? Lo que están diciendo acá. ¿Quién fue ese tribunal? El Tribunal Federal de Colombia. Fue quien dividió a la AT&T. Y la dividió en 7 entidades regionales. Y es donde nacen las Baby Bells. ¿Por qué las Baby Bells? Porque de una AT&T gigante hicieron AT&T chiquitas. Las AT&T. Pero pues son las Baby Bells. 2 of them went on to Vean, become todas las que Verizon. hicieron. Another one, called Southwestern Bell Corporation, eventually bought up 3 of the other Baby Bells and the weakened AT&T itself. In the end, although most of the Baby Bells ended up back together, the breakup did give them a unique opportunity. You see, the 1956 agreement that made AT&T stick to the telephone business had prevented them from entering the computer market. So, after 1982, while AT&T did lose power over the regional networks, they kept the long-distance operations and, most importantly, could finally take a bite at computers. No pun intended. Of course, it wasn't easy, and the next 20 years saw the company constantly changing strategies in order to keep up with the lightning pace of development happening in the computer industry. Its long-distance operations were slowly eroded, partly through new legislation, but also thanks to the development of fiber optics, which, coincidentally, was inspired by Alexander Graham Bell's photophone, which had transmitted a voice message using light all the way back in 1880. By 2005, when Southwestern Bell Corporation finally bought its former parent for $16 billion, AT&T was like roadkill, picked apart by buzzards. Only their consumer and business services had remained. Their wireless, broadband, and telephone systems were gone, not to mention bell lines. So, the AT&T we know today is really the work of SBC, simply rebranded under this more famous name. Today, the company's new direction is wireless. Through a series of acquisitions, AT&T became the 2nd largest cellular provider in the US, just barely behind Verizon. In 2015, they acquired DirecTV, a satellite television service providing some of the biggest channels such as ESPN, HBO, and numerous. Ahorita la AT&T está involucrada en They los spent canales. almost $50 billion to get it, but of course, O sea, la AT&T ahorita está involucrada también en la CNN. Ustedes vean aquí la AT&T. Nace como un gigante. Lo tratan de regular. Paran tantito tranquilizaban al gigante. Y el gigante resurge. Entonces ahorita AT&T está en el juego del streaming, sin problemas. ¿Nunca han escuchado esa historia del gigante que está dormido? Y mira, ahí sigue AT&T. real elephant in the room is AT&T's planned acquisition of Time Warner. It's not very clear whether US regulators are going to approve it, but if they do, the combined company would be the 2nd largest broadband provider in the US. On top of that, it would also have ownership of Warner Brothers, DC Comics, CNN, and a bunch of other major Nosotros trabajamos properties. ya AT&T. Naturally, antitrust concerns have been raised by pretty much everyone, but this time around, AT&T have definitely learned their lesson. Since 2015, they have spent close to $13 million on political donations, and today they have over 100 registered lobbyists. It's pretty obvious that AT&T really wants this deal to go through, but for now, we'll just have to wait and see what happens. Now, before you click off this video and open a new tab, I want you to check out Tab for a Cause. It's a free browser extension that modifies your new tab page, so that every time you open a new tab, you raise between a tenth and a third of a cent for your favorite charity. That might not seem much, but it actually adds up. In fact, so far, Tab for a Cause has raised almost $400,000 for charity. This week, they're Hablamos focusing aquí on Puerto ya de fundaciones, digo, del canal finalmente.
hacerse de fondo para el canal, pero bueno, vean el caso. A ver, ¿quién le gustaría sacar 10 en mi materia y que ya no tuviera que venir a clases? Y el 10 lo tuviera seguro. Y se vendiera a clases. Me estoy grabando, les estoy ofreciendo el 10. Ahí está la condición. A ver. Que lo logre hacer. Hasta puedo, pues literalmente hablar con la señora directora para que le hagan su libro. 10 en mi materia y con publicación. Nada más que necesito que me desglosen la sentencia de telecomunicaciones que dictó el Tribunal de Columbia a principios de los 80, cuando dividió AT&T. También quiero la de ese mismo tribunal que le autorizó a AT&T adquirir a la CNN. Quien logra hacer eso, desglosarme, explicármelo tema por tema y todo eso, tiene su 10. Pero esa es la condición. Pero no desglosarla de copiar y pegar. Copiar y pegar yo lo hago. No. Me la van a sintetizar y cada elemento característico me lo van a explicar. Se tendría que hacer un trabajo exactamente como de varios tomos. Porque me lo tendría que comparar con el derecho europeo. ¿Cómo hacer una resina? No, mija, tiene que ser un tratado. A ver, ¿quién se quiere poner de guapo que me haga ese tratado? Que salga 2 volúmenes, por favor. Comparando también con el derecho de Japón, ¿qué pasó en Japón? A ver qué pasó en Canadá. Y me platica todo esto y me lo desglosa con la sentencia. Y me lo explica con la nueva regulación en telecomunicaciones. Y lo que viene en el Congreso viene 10 cerrado. Y ya no se vuelve a presentar en esta materia. Pero son 2 volúmenes que necesito. Dependiendo de unas 500 Perdón. Quien lo logra hacer tiene su 10. Digo, la sentencia yo se la regalo, para que vean que los quiero. Aquí la tengo, miren. Ah, no, claro que yo los quiero mucho. Espérame tantito. Pero me tienen que hacer todo eso. Entonces, ¿quién me la va a hacer? Miren, aquí están las sentencias, miren. Ay, no. Espérame, no es eso. Es... Por aquí la traigo. Miren. Ay, no, espérame. Ahí me fui. Ah, pues miren, también les voy a enseñar esto. A ver, vean esta belleza. A ver, ¿quién quiere escanear código QR? Escaneenlo. ¿Nadie lo quiere escanear? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué les parece? ¿Ya lo vieron? Todas nuestras redes sociales en un solo sitio. Presentes en X, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Tenemos repositorio de reformas legales y hasta una revista electrónica. Pero bueno, a ver, lo mejor no es esto. Esto fue un accidente y bueno, lo mejor es que ya se tienen que ir en la 1:41. Pero bueno, pero a ver, ¿quién quiere su 10? Ahorita, si quieren, les mando las sentencias. Si están en inglés, y me lo tienen que explicar en inglés, bien traducidito y todo. Pues nadie quiere 10, hombre, ya. Aquí les pongo el 10 en bandeja de plata y nadie lo quiere. Pues lástima, perdimos oportunidad. No les pedía nada, hombre. Bueno, cuídense. Que les vaya bien. Mande.
Dices que no lo tienes, pues está bien, dice que no tengas agua, que no sé. Dices que no lo tienes. A ver, ¿cómo se llama? Hernández Bautista Angélica. ¿Qué es el 20? Ya es en serio. 20, mira. Empecé la semana pasada pidiendo que la primera que los cambios, mira. Ya no es una relación. Pero yo empecé la semana pasada por la primera semana, ya no sé si vienes, pero para mí ya no me gusta de ustedes. Pero a partir de la semana pasada. ¿Cómo te llamas? Tu número. Mande. Yo también. Mande. Luego, después es la 6. Sí, señor 6. A ver, la señorita 6. Y el señor 7. Déjame ponerle arriba de qué estamos hablando. De números, de personas, y bueno, de todo no estoy hablando bien. 17, 16, 15, 14. El viernes. Día del amor. Mande. Entonces, si lo sabes, así también. Sí, señorita 22. Acá. Sí, señor. Ándale, pues, señor 36. Usted es la señorita 4. Ándale, luego. Señor, sí, Tahuana, sí, señor 34. Hay señores que sí les gusta. No, mi jefa. Y así te forma el punto de que ya no nos tenemos la pasar. Si tu carita siempre te va por ahí. Manda. El 15. Ay, señor. ¿Qué decías? ¿Manda usted? Ay, de que los comprando usted. No vinieron a sí, sí, ah, ok. Bueno, síganse el teléfono, le dan un poco también. Mándale. ¿Lo vas a matar con bien? No, está bien. Ya se despidió de también. Sí, no, porque yo recuerdo haberlo visto, pero tenía cubrebocas. Pero sí estaba. No sé. ¿Quieres saber las cosas? Que también lo es. ¿Lo sabrás? Y puedes mandar a cantar. Ándale. Mande compañero. ¿Cuándo faltaste? Ah, no, el 14 de febrero. Ah, ya. ¿Cuál es tu número? A ver, ¿cuánto dices tu número? Bueno, mira, está bien. Te voy a traer un breve, señorita Lumbreras, pero sí, o sea, no puede, entiendo que un problema, no te preocupes, todos lo podemos tener, pero el problema es así ya, cuando yo te quiero asumir, te creo, pero te digo, estás muy jovencita, me estás más de verdad que yo te puedo subir más rápido que yo. Y yo es que vengo de la escuelita porque tengo clases para allá, entonces me subí. Y luego, mire, acá no está. Bueno, mira, tú vístete como tú te
te sientas feliz, que esto no me meto, pero sí, o sea, sí procura eso. Digo, porque es que mira, a mí, por mí fuera, yo les pasaré la lista al final. Por toda la gente que me dice, oye, es que vengo de aquí, yo no entiendo. Nada más que si me paso la lista al final, mucho tiempo. Digo, el 14 de febrero estaba aquí casi de 100. Nada más dije, nada más empezamos a pasar lista. Y fuera hasta la mano. Y ya está. Entonces, no es que yo quiera hacer mala leche. A mí no me gusta la leche. Pero sabes que yo sé que si les digo, a ver, yo no voy a pasar esto, yo sé que aquí se van a quedar así. Porque todo el mundo va a decir, no, es que porque hacer esto. Entonces nada más eso, ¿ok? Te creeré que vienes de la escuelita, te creeré que vienes del ENAL, pues yo no soy policía, pero no estás piando, te creeré. Pero si nada más es por eso. Digo, si por mí fuera yo no la paso, pero yo ya tuve una experiencia en un grupo estudiar, en 2 semestres, que no pasaba listo, no, porque estaban ahí con. Y me hizo una gran amiga, es que andan en la chocha mis amigos, entonces pues hasta en eso no pudo cambiar, pues ahí dijeron, pues ahora ya se va a hacer esto. Y qué casualidad que todos empezaron a aparecer. Entonces, pero bueno, y pues está bien que te vaya bien, ve con Dios. Digo, pues sí, soy un humilde docente, no soy sacerdote. No, yo ya, le doy gracias a Dios que no soy sacerdote, ya como dicen, con mis pecados yo ya tengo suficiente. Bueno, pues cuídate.